Bueno, vamos a repetir muy sencillamente, muy sintéticamente para los compañeros que no estén ahí presentes y después quieran escuchar. Van a tener que hacer un trabajo de lectura, análisis, registro en equipo sobre Vilar, Bolio, el esquema de ciencias sociales, España, Forés y Sanjurjo, Ansaldi, Carretero y los videos que les pasé. Las preguntas son: ¿cuáles son las disciplinas sociales? ¿Cuáles son sus objetos de estudio y sus principales vinculaciones con las restantes disciplinas? ¿Cuáles son los principales conceptos del campo de las ciencias sociales? Nómbrelas y explique. Explique por qué puede afirmarse que es imposible estudiar una disciplina sin establecer asociaciones, dependencias y temas compartidos por varias disciplinas o ciencias sociales. Según Vilar, ¿cuáles son los principales problemas de la historia y qué relaciones tienen con las restantes disciplinas sociales? Explique. ¿Por qué se afirma que geografía e historia son las disciplinas medulares, nucleares o coordenadas del campo social a la hora de la enseñanza? Desarrolle las categorías fundamentales de ambas disciplinas. El punto F, que todavía no leí y no analizamos, fue: compare el análisis de Ansaldi sobre los temas fundamentales de la enseñanza de la historia con la perspectiva de Carretero sobre la historia y las ciencias sociales. En este punto ya se complica porque les estoy pidiendo que tomen el texto de Ansaldi y tomen el texto de Carretero y comparen. Acá van a aparecer algunos problemas. ¿Por qué? Ansaldi habla de las díadas. Ahora lo vamos a analizar, ¿no? Ansaldi dice: para enseñar historia nunca hay un concepto. Los conceptos de la historia se componen en realidad de dos conceptos que son contrapuestos, pero que forman una unidad. Ejemplo: libertad e igualdad. Ejemplo: tiempo y espacio. Ejemplo: cambio y continuidad. Muy bien, a eso lo llama díadas. ¿Qué relación tiene esto que dice Ansaldi con lo que dice Carretero? Carretero dice algunas cosas que se pueden comparar y otras que son distintas, que son un poco más complejas. Por ejemplo, que es imposible explicar historia sin que el que explica o el que escucha o los que interpretan tengan, a la hora de escuchar, una ubicación ideológica, política, que haga que esa interpretación se incluya en una estructura ya formada. Con esto que está diciendo Carretero, que así como las ciencias sociales no pueden explicarse solo desde un solo lugar, los que leen y los que interpretan todos desde su lugar, que no es homogéneo. Y ese lugar, desde el cual interpretan, hay que tenerlo como un marco de análisis a la hora de la enseñanza. Obviamente, esto enriquece, porque como dijimos al principio, el discurso de las ciencias sociales se basa en la multiperspectividad, muchas perspectivas, y a la vez de la controversialidad. Es decir, los conocimientos surgen por escuelas que se enfrentan. No hay una convergencia en una sola verdad, en una sola conclusión, como puede ser el campo de las ciencias lógico-formales. Esto que les doy es un ejemplo. Van a ver que el texto de Carretero es de fácil lectura, está pensado para un profe de historia y de sociales, y los que son los conceptos centrales están en bastardilla, con lo cual uno lee el texto, pero después está bien señalado cuál es el tópico central, los conceptos. Así que creo que nos va a llevar a muchos debates esto, espero, pero es comprensible. Por último, en el punto 2, mencione los límites a las posibilidades de estudio de la historia y las ciencias sociales que desarrolla Carretero. Carretero plantea entre los ítems límites que tiene el desarrollo de las ciencias sociales y la historia. Yo puse la palabra límites justamente para que ustedes se queden con las dudas respecto de qué responder ahí, porque ese no es un tema fácilmente abordable. Es un tema que, en el fondo, es la pregunta de todo el año de nuestra materia, o una de las preguntas. Bueno, muy bien, hasta acá
lo que les pido es, escuchen, en todos los casos, cite los textos de referencia en los casos que se considere necesario. Es decir, lo que les estoy diciendo es, ustedes, por ejemplo, hay puntos que van a sacar información del esquema, que van a sacar información de algún video mío, o que van a sacar información de un texto. Entonces, lo que se hace cuando uno está tratando de registrar lo que dice otro es poner un llamado, normalmente es una cita volada, y a pie de la página se pone tomado de, o directamente video de Juan Madariaga, o esquema ciencias sociales, o fulanito de tal libro, tal página. Así trabajamos en las ciencias sociales, eso se llama citar. En este caso, uno tiene que ser riguroso cuando estudia ciencias sociales, historia, y decir, esto que estoy diciendo lo tomé de lo que dice este autor. Esto lo tomé de otro autor y yo establezco esta conexión. Normalmente, como ustedes imaginan, en ciencias sociales y en historia se abre siempre la posibilidad de hacer charlas de café, donde todo puede pasar, todo puede ser, y se pierde el rigor, se pierde la precisión. Bueno, tenemos que tratar de guardar ese rigor. El punto 4, acá viene el problema. Componga una síntesis conceptual, red, esquema o sinopsis que integre los textos y temas tratados utilizando entre todos los nodos los siguientes de manera obligatoria. Paro acá. ¿Qué es un nodo? ¿Vieron cuando ustedes ven un esquema o una red? Normalmente lo que se encierra en una figura para destacarlo, eso es un nodo. Y lo que se ubica dentro de un nodo generalmente es una categoría o un concepto, por ejemplo, historia, que es una disciplina, o tiempo, que es un macroconcepto. Bien, lo que les pido que tienen que excluir de manera obligatoria: ciencias sociales, historia, enseñanza de las ciencias sociales y la historia, ciencia, educación, tiempo y espacio. O sea, esos nodos sí o sí tienen que estar. ¿Cómo se vinculan? ¿Qué temas los vinculan? O sea, les estoy diciendo que ustedes en equipo, dentro de un tiempo, obviamente este trabajo se los voy a pedir para antes del receso, pero de acá al receso tenemos por lo menos un mes para que ustedes trabajen. Así que yo les diría que se pongan a armar equipos, me los manden cuanto antes. Y el último punto, el 5, dice entrega en formato Word o PDF. Y acá sí, lo que quiero es que ustedes se acostumbren a entregar informes, máximo 5 páginas. ¿Eso a qué los obliga? A discutir entre ustedes el contenido de esos puntos. Porque si ustedes se reparten y dicen, bueno, mirá, fulanita vos, hacé la 1, Mengano hace la 2, fulano hace la 3. Normalmente fulano escribe mucho, Menganita se olvidó y después pone 2 renglones, y el trabajo, lo que pasa por lo general, es que es muy fragmentario, no es un trabajo, en realidad es como un Frankenstein armado entre varios, y eso no es un trabajo. Los trabajos colaborativos tienen que obligarlo a ustedes a formar un grupo y discutir, negociar los significados. Yo digo, es razonable que ustedes lean distintos materiales, pero después está la confianza dentro del grupo. ¿Qué leíste vos? Explícamelo. ¿Qué leíste vos? Y entonces ahí se compone el significado, se construye la respuesta, y esto obviamente les puede llevar un tiempo de reunión. Hacen un meet, como estamos haciendo ahora, y charlan entre ustedes 5 páginas, y aparte la página del esquema. La página del esquema obviamente obliga a tener primero leído los textos y respondido a las preguntas. Es un trabajo, me parece que lo pueden hacer tranquilamente. Lo que yo les pido es que esto que ustedes van a hacer, muchos de los temas, casi todos, los vamos a ir charlando. Algunos los fuimos charlando, muchos los vamos a seguir charlando en los próximos miércoles. Entonces, muchas de las dudas que puedan ir apareciendo las vamos a ir resolviendo en el diálogo. Después está la cuestión de ustedes de cuánto de innovación, cuánto de corrección
le ponen a la lectura y a la escritura. En ese trayecto donde ustedes vayan teniendo dudas, yo los voy a ir ayudando. Y con este trabajo vamos a tener un primer marco de evaluación de estos primeros 2 meses. Bien, dudas sobre esto. Sí, profesor, una preguntita, perdón. Sí. Sí, 5 páginas en total del trabajo, entonces, esquema. 5 páginas y una página, una sexta, que es la página del esquema. Bien. Lo más rico de todo esto no es que ustedes se entreguen el trabajo, sino el rato que podamos tener una vez que ustedes lo entregaron y que nos permita dialogar un rato, dialogar como estamos ahora, pasando la voz entre ustedes respecto de qué cosas les sigue pareciendo una duda, o qué cosas están de acuerdo, o qué cosas hay que seguir leyendo, etc. Muy bien. ¿Tiene fecha ya, profe? Si bien dijo antes del receso, ¿tiene una fecha hecha preestablecida, fijada? No le voy a poner fecha ahora en Classroom, tengan en cuenta, y le voy a corregir algunas cuestiones, ahora que lo venía leyendo, cambiar algunas palabras para que quede más claro. Escuchen, el cuatrimestre, que en realidad fue un bimestre, termina sobre mediados de julio. Los primeros 10 días de julio tenemos. Así que seguramente ustedes van a tener que estar entregando a fines de junio o primeros días de julio. No va a pasar de ahí. Tengan en cuenta que después yo los tengo que mirar y devolvérselos. Así que probablemente la entrega va a estar de acá, hoy es 26. Ustedes pónganse en la cabeza que tienen 4 semanas para hacerlo. Entonces, lo ideal sería que hoy armen el equipo, me lo pasen, pero lo más importante es que se conecten entre ustedes y empiecen a organizar la lectura, las instancias para la presentación. ¿Sí? Sí. Profesor, una preguntita. Sí, con respecto a esquema, ¿qué extensión? Ya sé que es una pena, pero más o menos. No te escuché, discúlpame. Sí, con respecto al esquema, ¿qué tan rico, complejo tiene que ser a partir de los nodos? A ver, tomemos como referencia, ¿viste el esquema que yo les presenté de ciencias sociales? Sí. Bueno, está complejo porque yo intenté ahí que tenga muchos espacios y muchas categorías. Bueno, lo que yo digo es, ustedes no comparen con ese u otros esquemas. Traten de trabajar con lo que van construyendo y lo que pueden explicar. Yo le puse una cantidad de nodos. Por ejemplo, vamos a pensar. En un extremo pongo ciencias sociales, acá pongo historia, acá pongo enseñanza de las ciencias sociales y de la historia, acá pongo tiempo, pongo espacio, ¿y qué más? Educación, ciencia. Si yo les dijera ahora, tienen media hora, y les abriera un formulario y les dijera, hagan su propio esquema acá, ahora, todos ustedes podrían hacerlo. Todos ustedes me pueden explicar qué relación hay entre la educación, la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia, qué relación tiene con la ciencia. Tienen un significado sobre eso. El tema es que cuando ustedes realizan ese esquema, lo que están haciendo es ubicar las categorías y conectándolas con otras disciplinas. Lo que están haciendo es sintetizar lo que abrieron en el trabajo. A mí no me importa tanto el resultado, que la red sea magnífica, que esté muy bien hecha. Ustedes se van a acostumbrar a ir haciendo síntesis personales sobre los textos que lean y los van a ir mejorando. Y después, como profesores, van a explicar un tema y van a tener una representación esquemática de lo que explica. Y cada uno va a tener una fórmula personal para hacer un esquema, que es, repito, es una síntesis. Algunos se llaman mapa mental. Y yo tengo algo, lo que voy diciendo, y lo puedo graficar en un papel. Así que vos quitate la preocupación de cuán complejo quiero que sea. El esquema tiene que ser, de alguna manera,
la evidencia del nivel de complejidad de lo que discutieron ustedes. Y en la medida que ustedes se traben con eso, yo les hago alguna ayudantía, en algún momento nos reunimos, nos quedamos un poquito más, no hay problema. No se preocupen por ahora. Es un tema de empezar a andar, ¿no? Por eso les puse, una red es cuando todo está conectado, como la que usamos en clase. Pueden hacer un mapa, arrancan de un concepto, de otro concepto, de otro concepto, y van bajando jerárquicamente, hacen un mapa, queda abierto. Lo mejor sería que ustedes traten de vincular, que lo cierren. Un cuadro sinóptico lo mismo, abro un tema y lo voy abriendo en subtemas y en características de esos subtemas. Cuando ustedes los van haciendo, naturalmente les va a aparecer la posibilidad de conectarlo. Bien. ¿Alguna duda más? Profe, Sí. usted con el esquema, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Una conexión de conceptos? Sí, Con... cuando usted hace un esquema, conectan los conceptos y hacen una síntesis de Sí. todos los temas que trataron. Listo. Bien. Bueno, fenómeno. Disculpe, profe. Sí, esa relación que dice Ingrid, que usted lo acaba de aclarar, ¿es la misma de los conceptos que usted pide interrelacionar en las otras preguntas previas que había hecho? Y obviamente, en todas las preguntas que ustedes van a leer y van a responder, obviamente están los nodos que yo planteo y muchos otros que seguramente les van a aparecer a ustedes. Seguramente, mínimamente yo les planteo esto. Gracias. Estos que les planteo yo son muy genéricos, muy genéricos. O sea, ciencia. Obviamente en los textos va a aparecer en varios la cuestión de las ciencias que estudiamos nosotros, digamos, la geografía, la historia, la economía, la política. Obviamente la educación está mencionada por lo menos en 2 textos de manera directa, porque son textos de enseñanza de la historia. Ansaldi también. Sí, los nodos que yo les planteo son muy generales, de manera tal que a ustedes no se les complique vincular. En primera instancia, claramente van a vincular. Después, cuando lo tienen que completar, bueno, le van a poner más de la lectura. Muy bien. Perdón, bueno, profesor. Sí. Irene, quería hacerle una pregunta. ¿Y la entrega cómo la realizamos? ¿Uno solo la entrega? ¿La entregan, la subimos todos? No, eso me entregan un solo ejemplar, lo suben al Classroom, un solo ejemplar con el nombre de los integrantes. Lo que sí, que los integrantes sean los mismos, porque sí, después me pasa que cuando se los devuelvo y paso el registro de quién me entregó, me encuentro que el grupo original hubo divorcios, hubo nuevas relaciones. No, le hacía la pregunta porque nosotras hicimos dos compañeras hicimos la entrega y a mí me figura como que no entregué el material, por eso digo, a lo mejor había que presentar carátula o algo, o queda así, por eso. No, obviamente, yo lo que creo que hay que presentar una concisión, digamos, arriba. Si ustedes lo van a colgar en el Classroom y está en el nombre de ustedes, está claro de qué se trata, ¿no? Cuando uno le hace una carátula y demás, es porque tiene más formalidad. Esto es un registro de lectura y de elaboración en grupo, no más que eso. Es una forma de un parcial, si ustedes quieren, hecho en el tiempo por un grupo. Lo más importante, repito, es lo que pase mientras ustedes leen y discuten después los significados, y cuando nos encontremos después de la entrega y ustedes puedan establecer conexiones más ricas. Bueno, muy bien. Vamos a adelantar un poco. Bueno, uno de los textos que aparece en el trabajo práctico y que yo les mencioné recién, que sería bueno que abordemos ahora, es, ya que lo tenemos cerca, el texto de Ansaldi, ¿no?
Ansaldi escribió, es un gran historiador Ansaldi, falleció hace un poquito de tiempo, creo, no lo estoy matando, me parece, un gran historiador, escribió bastante sobre la Argentina de principio del siglo XX, y también dirigió una colección muy importante sobre la historia de Latinoamérica. Bueno, para una revista educativa escribió este texto, en donde su idea es que los conceptos de la enseñanza de la historia, como les decía antes, no son no son conceptos unívocos. A ver, vamos a tratar de pensar qué es algo unívoco. O por lo menos que figura, que se lo plantea en la cabeza de la gente, en el pensamiento general, como algo unívoco. Y yo les digo a ustedes, la realidad histórico-social es un concepto. ¿Existe la no realidad histórico-social? No. Muy bien. Es complejo, pero yo les diría que sí. No importa, en la cabeza de todos existe la realidad. Cuando uno piensa en lo que sucedió, las alternativas que no llegaron a ser, ¿eran una no realidad? ¿Eran una realidad planeada en potencia que no se actualizó? Dejemos la pregunta flotando. La realidad histórico-social parece un concepto unívoco. Es lo que es. Ahí está la realidad. Muy bien. Ahora, cuando en historia yo planteo que hay tiempo, no es un concepto unívoco. Pensémoslo. Las sociedades se desarrollan en el tiempo. ¿Qué significa que se desarrollan en el tiempo? Que las sociedades son conjuntos de migrantes en el tiempo. Es decir, estamos migrando en el tiempo. Es decir, nacemos y nos vamos a morir. Por un periodo duramos en convivencia con otros que duran. Eso sería nuestro tiempo, dicho de manera muy cruda. Ese es el tiempo físico, que lo podemos medir en años, décadas, siglos. Ahora, las sociedades no habitan en el tiempo. La verdad es que es un concepto, si ustedes quieren, bastante evanescente. Las sociedades están en un espacio, viven en un territorio, habitan un ambiente, si no, no tendrían recursos. Habitan sí. Es como si uno no pudiera existir sin el otro. No podemos hablar del espacio sin ubicarlo en el tiempo, y tampoco podemos hablar de un tiempo sin un espacio que lo ocupe. Exactamente. Es imposible hablar de uno sin concebir al otro. Vamos a un ejemplo, miren. Uno dice, el Río de la Plata. El Río de la Plata. Díganme alguno de ustedes el Río de la Plata, y automáticamente alguno de ustedes me va a decir, bueno, es una zona claramente aluvional. El Río de la Plata es una región en la que convergen grandes ríos que forman una cuenca muy importante de América del Sur. Esa cuenca hidrográfica cubre una planicie, una pradera, y las condiciones son de clima templado a subtropical, etc. Entonces yo les pregunto, bueno, y a ver, denme datos. Y bueno, es una zona, entonces ustedes ahí se instalan y me dicen, mire, le voy a explicar, en el delta hay un tupido bosque de tal característica, y en la margen oriental del Río de la Plata existe bla, bla, bla. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo?
Y ustedes me dicen ahora, y les pregunto, antes de que llegaran los españoles, ¿esto era así? No. Lo primero que le puede pasar a alguien que estudia ciencias sociales, o que no, perdón, alguien que no estudia ciencias sociales, es la famosa vulgata. ¿Cómo? La pradera es la pradera, el campo es el campo, y la verdad es que lo que sucede es que habitualmente cuesta pensar en el espacio como una construcción social. Entonces, la mayoría de los que habitamos la provincia de Buenos Aires no podemos pensar que el margen oriental del Río de la Plata, por lo menos desde la ciudad actual hasta Rosario, eran importantes lodazales cubiertos por pastizales, donde los cardos alcanzaban los 2 metros. ¿Se hicieron la idea? Una sola de lodazales, donde los cardos cubrían hasta los 2 metros. Lo que claramente no se parece en nada a esta pradera tupida de pastos naturales y poblada de una gran cantidad de especies que nos dan tanta riqueza alimenticia, ¿no? Tenemos ovejas, tenemos caprinos, tenemos ovinos, tenemos bóvidos, ni hablar. ¿Eso era así? No. Todos esos mamíferos los trajeron los españoles. No existía otro cuadrúpedo, salvo en el norte. Lo que existían eran, al sur, guanacos. Lo que ahora está en la Patagonia poblaba toda esta pradera mucho más árida y en donde no había árboles. No había árboles. Las condiciones para la generación de lo que hoy vemos como cubierta vegetal es un paisaje construido. Entonces, ¿de qué estoy hablando acá? Si quieren, estas referencias las pueden buscar en un texto que se llama Historia Ecológica de la Argentina. Lo escriben Brailovsky y su mujer. Antonio Brailovsky. ¿Del tiempo y los cambios? ¿Cómo, Claudio? De tiempo y de cambios. Está hablando del pasado, presente y los cambios producidos. Cambio, continuidad. Claro, pero volvamos al concepto que decía recién el compañero, que no se puede pensar de tiempo sin espacio. Si uno le quiere explicar a los chicos esto, uno tendría que decirles que la temporalidad implica una forma de espacio que está unida a esa temporalidad. Quiero decir, es fácil pensarlo de esta manera. ¿Qué podían hacer los hombres del siglo XVII en términos comerciales? Lo que podían hacer era comprar una goleta, una gran goleta, que era una embarcación de madera a la que había que permanentemente impermeabilizar y que funcionaba con grandes velámenes. Esos velámenes eran, en todo caso, el instrumento del viento. Por lo tanto, la distancia para comerciar entre Europa y América podía ser de semanas, meses, si no había una tormenta que terminara con las goletas en el fondo del mar. A ver, ¿qué me está diciendo, profesor? Ese es el contexto preindustrial. Antes del vapor, esa era la realidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Una tecnología llamada vapor, es decir, un motor basado en la combustión de carbón y la posibilidad de que el vapor ejerciera presión sobre unas piezas móviles, producían un movimiento que se transformaba en giratorio, permanente. Uno tenía carbón, la máquina de vapor, y ese vapor impulsaba una gran rueda que ya no dependía del viento. Lo mismo que esa máquina impulsaba una biela manivela y movía lo que antes era un carro, y se convertía en una locomotora que tenía por detrás varios coches que podían llevar carga o personas. ¿Qué varió con eso? Y todo varió. La posibilidad de tener, ya termino, la posibilidad de tener mercancía en un lugar y el otro, la posibilidad de producir en serie, la posibilidad de transformar rápidamente con metales, la construcción,
etcétera, etcétera, hizo que en pocas décadas el periodo preindustrial fuera superado y el progreso que generó un cambio de paisaje increíble. Ciudades que se poblaron de barrios pobres, de trabajadores, que acudían a las minas, a las tejedurías, a las hilanderías, y puertos que se llenaron de vapores, que surcaban ahora el Atlántico, el Pacífico, en mucho menos tiempo. ¿Qué hizo esto? Que el comercio incrementara su valor y que las mercancías que fueran transportadas en ese comercio se abarataran. Porque si ahora una mercancía podía ser llevada en mucho menos tiempo, el flete bajaba varias veces. Así que los americanos consumían mucho más lo que se producía en Europa y viceversa. Y así también cambió la industria, porque se hizo más masiva. Al bajar los costos hubo más demanda, que hizo que todos consumiéramos camisetas de Liverpool, ¿no?, de algodón, y que los hindúes tuvieran que ser explotados a mucha más velocidad para producir algodón que se tejía en Inglaterra. Entonces, esto que estoy narrando, ¿qué es? Los chicos tienen que entender que ese mundo, llamémosle 1700, era la vela y el viento. El espacio situado y la temporalidad de esos sujetos, la guerra, la ocupación, la política, dependía de ese marco. El eje que estoy usando yo, ¿cuál es acá? Tecnología. Es muy interesante hacerles ver a los alumnos esto mismo. La era preindustrial, la era del vapor y la era de la combustión. ¿Qué pasó? 1850 en adelante surge el petróleo y la pucha. Ahora los motores de combustión interna que queman el hidrocarburo dentro de su cilindro generan un poder que hace que todo gire y ande mucho más rápido. Esa velocidad le vuelve a imprimir a la producción, al comercio y a la transformación del espacio una velocidad muy importante. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, las ciudades se llenaron de rascacielos, autopistas, y la cosa no paró de crecer. Entonces, cuando uno explica este escenario y le va cargando las categorías densamente, tendría que hacerle entender a los alumnos que lo que no está viendo es que hay otro hombre en otro tiempo y otro espacio construido por ese hombre que va modificando el paisaje, pero también se va modificando a sí mismo. Las sociedades se van modificando, se visten distinto, consumen más, se pelean más, hacen la guerra más rápidamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como dijo el compañero, tiempo y espacio son imposibles de pensar en forma separada. ¿Qué son? Una díada. De dos, díada. Sí, ¿quién me quería preguntar? No, ya está. No, Bien. yo pensaba, Disculpe. digo, de lo que usted decía, que así como las sociedades se van transformando, el espacio se va transformando al mismo tiempo. Escuchen, hay una cosa que no les gusta a los de geografía que digamos. A los de geografía no les gusta que digamos que el espacio es subyacente a la actividad humana. Es decir, yo, sociedad, modifico el espacio. Pensemos esta relación. ¿En qué medida el espacio hace de nosotros algo que no éramos? Les doy un ejemplo. Si nosotros nos mudamos ahora a San Rafael y vamos a vivir a San Rafael, es un lugar bonito para irse, ¿no? Pero ¿saben qué? En invierno la cosa se pone jodida porque no hay deshielo. No hay deshielo. Entonces, los tipos de ahí lo que tienen es se llama una isla. Ellos tienen un desierto que lo convirtieron en un vergel. ¿Por qué? Porque la nieve de primavera a verano les da caudal, guardan ese caudal, lo administran. Poca nieve en el invierno, poco caudal, administración de agua, mucha lucha por el agua, porque hay vides y hay olivos y hay frutales, y se extiende este marco productivo en la medida que se extiende el agua. ¿Qué había antes de eso? Desierto. ¿Qué era Mendoza antes de eso? Desierto.
La tecnología hidráulica que permite construir esta administración del recurso hídrico es vital. Sin eso no existe un marco geográfico, un marco espacial. Hagamos al revés. Nos depositan a todos nosotros ahora, con todos nuestros saberes, en un marco espacial, un territorio muy inhóspito, con una amplitud térmica que va de los menos 20 a los más 40. Existen, ¿eh? Menos 20 a más 40. ¿Qué hacemos? ¿Qué planta vive con nosotros? ¿Cuánto tiempo nos aguantamos nosotros? ¿No? En menos 20 y en más 40. ¿Produciendo y comiendo qué? ¿Qué hace eso de nosotros? ¿Son las sociedades lo que el espacio hace de ellas en buena medida? Eso se llama determinismo geográfico. Determinismo. ¿O es la geografía el producto de lo que el hombre con la ciencia y la tecnología hace de ella? ¿Con qué límites? Entonces, esas dos teorías polares, por lo general, cuando uno estudia historia, piensa que los hombres están y pueden todo. Es bueno pensar en qué medida las sociedades se desarrollan en función de los recursos que obtienen. Y en qué medida los hombres, cuando no tienen recursos, tienen que migrar a donde hay recursos. Acá hay todo un tema muy interesante en el cual uno puede hacer pensar a los chicos que busquen, que seleccionen información de otros lugares y que pregunten y que piensen. Y esto que les estoy diciendo es un ejemplo, pero hay vastísimos ejemplos. Y ahora, por ejemplo, con el tema del cambio climático, hay sociedades que están pensando en su próxima desaparición. Cuando digo próxima, digo dentro de una década, 2 décadas. Según cómo vaya el tema, hay muchas áreas insulares cuya fertilidad del suelo depende de los niveles de la suba del océano. Es decir, sube el océano y en la medida que sube va infiltrando de salinidad la tierra, entonces pierde calidad, es decir, pierde productividad, y finalmente van a quedar bajo el agua. ¿Cómo van a quedar bajo el agua? Y qué sé yo, como en los Estados Unidos, la desembocadura de Luisiana, ¿qué pasa? Y tenían inundaciones cada 2 décadas, después cada década, ahora cada 5 años. Y ahora cuando se inunda, el agua termina de retirarse después de 4 o 5 semanas y arrastra todo. ¿Qué es lo que está avisando esto? Y Saint Louis va a quedar bajo el agua. ¿En cuánto? Y no sé. Entonces, lo que digo es, uno los puede hacer pensar a los chicos en términos de esto, en la dinámica espacio-sociedad, y acá tenemos que hacer jugar a la sociedad como un actor permanente de planes, de proyectos que modifican el espacio en su beneficio, ¿no? Bueno, este es el marco que yo les decía recién, tiempo-espacio. Vamos con otro, que es muy rico también. Los que estudiamos historia estamos siempre pensando en términos de proyecto. Y en términos de proyecto, porque buscamos cambios. Cambios quiere decir mejoras. En ese marco, siempre hay 2 tendencias que van unidas a la acción sociohistórica, que es el de la posibilidad o la fatalidad, ¿no? El optimismo y el pesimismo histórico. Esta es otra díada que maneja Waldo. Después, a mí me parece mucho más rica que las anteriores, creo que ya lo charlamos. Cuando pensamos en tiempo histórico, solemos pensarlo al tiempo como algo unívoco, el tiempo. Entonces, si yo les propongo a ustedes que me digan qué década o qué tiempo de la historia les gusta, les atrae, quieren indagar y por qué, ustedes lo piensan como algo terminado. ¿Entienden lo que digo?
como algo terminado, algo que sucedió. Y en realidad lo que está diciendo Waldo Ansaldi, cuando nosotros estudiamos un periodo, ese periodo en realidad es un compuesto de lo que recordamos y de lo que olvidamos. No hay algo que se llame tiempo, todo memoria. No existe recuperé todo lo que pasó. Ni en nuestras vidas, ni en la vida de la sociedad, ni ninguna disciplina recupera. Porque aparte hay otra cuestión. Escuchen. Traten de pensar en qué medida ustedes van reconstruyendo los recuerdos que ustedes eligen para presentarse. Supongan, yo tengo hijos, en algún tiempo tendré nietos, entonces aparece como todo un tramado de épica, que es un relato, ¿no? Entonces mi mujer dice, chicos, escuchen, saben que el abuelo no sé qué, no sé cuánto. En la época que éramos jóvenes, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Qué es eso? Vamos a tramar un hito épico. No, porque nosotros teníamos una mano atrás y otra adelante, entonces hicimos, no saben cómo nos sacrificamos, trabajamos tanto tiempo, Algo terminado, épica. Esa reconstrucción es intencional, como todas. Quiero decir algo, lo que significa me estoy olvidando adrede de todo lo que no digo, no quiero decir. Esto es una parte. Relatamos y decimos lo que queremos que los demás escuchen. ¿De qué se compone el tiempo? Y se compone de olvido y de memoria, de ambas. Entonces sería como un concepto abierto, porque siempre se puede recuperar nuevas cosas o se pueden olvidar ciertas cosas también. Exactamente. Y eso nos lleva a una idea muy potente. El historiador trabaja con una selección del pasado, y en esa selección nunca hay todo memoria. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ya resolvemos estudiar un periodo del pasado, sabemos desde el momento cero que el material con el que trabajamos, los recuerdos, las fuentes, los testimonios, lo que da fe de que algo pasó es fragmentario. Desconocemos todo lo que pasó y no recordamos, y desconocemos todo lo que pasó y los contemporáneos a ese suceso no quisieron recordar. Esto sería algo así como ¿cómo decirlo? El tiempo histórico se compone de lo que todos recordamos que pasó y de lo que todos recordamos que pasó exagerado, modificado. El tiempo histórico que pasó y el tiempo histórico que no recordamos porque la parte que lo tenía que relatar se cayó, o porque la parte que lo tenía que relatar fue la que perdió, o porque directamente nadie lo dijo, pero pasó, o era un proyecto. Entonces, la recuperación de lo que sucedió y no se dijo, por razones que son obvias, yo no les relataría a ustedes, salvo que tenga que hacer una catarsis, todos mis defectos ahora en este momento. Ni ustedes esperarían eso, ni yo lo haría. Siempre me voy a presentar cuando lo tenga que hacer con mis mejores partes. Ustedes harían lo mismo. Las sociedades hacen en general algo similar. Con lo cual, acá tenemos una buena distinción entre lo que vamos a llamar memoria y lo que vamos a llamar historia. La memoria es la recuperación intencional, episódica de los hechos, mientras que la historia es una disciplina que intenta hacerse todas las preguntas posibles para indagar sobre lo que se dijo y sobre lo que no se dijo, sobre los olvidos. Lo que no puede hacer la historia es reconstruir lo que no está registrado. O sea, sabemos que lo nuestro es fragmentario. Entonces, memoria, olvido. Vamos con otra, que es muy rica, es muy rica. Vamos a leer un texto sobre esto, pero se los presento así. ¿Cuál es la entidad? Díganme de cuánto se compone el presente. ¿Qué tan ancho, qué tan gordo, qué tan largo es el presente?
Para mí es muy efímero. Lo que estoy diciendo ahora ya quedó en el pasado. Bien. Transcurre continuamente. Bien, Miguel. Ahora, desde lo que dice Miguel Ángel, hay un filósofo cristiano, un gran padre de la iglesia que generó el siguiente concepto, se llamaba San Agustín de Hipona, el norte de África, en el siglo IV después de Cristo, ¿no? El tipo decía, el tiempo presente es un fiel, una línea que se mueve. Tengo una línea horizontal, que es el tiempo, y el presente es un fiel que me va marcando, pero que va transitando con una velocidad que es la dinámica. Yo había leído también, no sé si un filósofo, no sé qué escritor, que lo resumía así, diciendo, el pasado quedó atrás, el presente está en fuga permanente y el futuro nunca llega, dice. Porque pensamos en futuro, cuando estamos en el futuro es presente, pensamos en el presente, cuando estamos en el presente ya es pasado. Es un juego bastante siniestro ese, pero no podemos parar esta dinámica, ¿no? Ahora, para mirar, porque lo que hace el historiador, el que tiene que enseñar la historia, tiene que jugar con esta materia, que es muy importante. Entonces, fíjense, uno puede decir que nunca hay presente. Si el presente es una instancia donde considero que las cosas son relativamente estables, me permiten mirar al pretérito, a lo que pasó, y me permiten proyectar un futuro. Si este es el juego, más o menos, se supone que el presente tiene un cuerpo definido. Cuando el historiador plantea un presente, lo plantea desde los problemas que se plantea esa sociedad. Por ejemplo, cuando uno está en plena crisis, una sociedad está en plena crisis y la crisis es muy profunda, las preguntas sobre cómo es que llegué acá y cómo salgo de acá son más punzantes, más agudas. Tengo una necesidad de salir rápido y se despiertan las preguntas sobre por qué llegamos acá, que son preguntas históricas siempre, y después están las preguntas políticas. ¿Cómo salimos de acá? ¿Qué proyecto colectivo nos saca de este lugar? Muy bien. Nosotros vamos a leer a un par de historiadores que dicen lo siguiente. No lo dicen ellos, lo dicen basándose en otro historiador que se llama Reinhard Koselleck, que es muy complejo de leer. Así que nosotros vamos a leer a ellos que lo traducen. Cuando yo estoy en un presente, el presente no es presente. Nunca hay un presente. Lo que estoy transitando ahora es una instancia que podía llamarla presente pasado. ¿Por qué? Porque yo soy y estoy pensando con una carga de experiencia que podía llamarla presente pasado. ¿Por qué? Porque yo soy y estoy pensando con una carga de experiencia. Es el espacio de la experiencia. Yo estoy tramitando esto que vivo ahora, la sociedad tramita esto, con lo que aprendió en el pasado. O sea que el pasado nunca pasó. Está metido en el presente como una carga de información que me permite actuar. Yo soy lo que aprendí, las sociedades son lo que traen de ese pasado. El pasado no está muerto. El pasado no pasó. El pasado de muchas maneras continúa en este presente. Entonces, estos autores, Adamowski y Mudrovsky, dicen pasado-presente. El pasado es inseparable del presente, o mejor dicho, en el presente nunca puedo separar la parte del pasado. Cuando digo yo soy, estoy diciendo yo estoy siendo, o yo vengo a ser desde acá. Y otra cosa más, dicen los autores, el presente tampoco es puro presente, sin futuro. El presente se compone de un horizonte de expectativas. Yo estoy en el presente, pero estoy mirando más allá, siempre. Lo que hago, no lo hago porque sí, lo hago en función de que estoy proyectando ese horizonte. Entonces, cuando hacemos esta elucubración más o menos filosófico de la historia, con lo que terminamos de procesar, nos queda la idea
de que Waldo Ansaldi acá presenta una díada, que es pasado-presente, y que a mí me gusta pensarla como una tríada, ¿no? Pasado, presente, futuro. Esta es la única corrección que le vamos a hacer a Ansaldi, obviamente con los respetos que le tenemos, usando a Adamowski y a Mudrovsky. Si ustedes mismos piensan el pensamiento que están tramitando y que toda la sociedad tramita, nunca hablamos en presente puro, porque es imposible. El presente puro se evanece. Estoy siendo significa un estadio insignificante. ¿Qué estoy siendo? Estoy yendo. Y estoy yendo con la carga que acumulé en un pasado que me acompaña ahora. Más o menos esa sería la idea. Esto es muy interesante para complejizar el discurso histórico. Es decir, cuando estudiamos a las sociedades del pasado, las estudiamos como algo muerto. Estos tipos eran así, pensaban esto. En general, no tendemos a pensarlos desde el dinamismo, de dónde venían y hacia dónde iban, ¿no? Lo cual hace más complejas las cosas, en un sentido más rico, ¿verdad? Bueno, Ansaldi después habla de proceso y acontecimiento, es decir, el acontecimiento, vamos a decirlo con datos de la actualidad. Uno dice, hay un evento o un acontecimiento. Hay autores que usan la palabra difícil que se llama evenemencial. Evenemencial viene de evento, ¿no? Un evento o un hecho o un acontecimiento uno lo puede marcar. El presidente Fernández dictó un decreto en relación a ta, y eso es un hecho. Uno le puede poner un título. El título es una noticia sanitaria, una noticia médica, una noticia de seguridad porque es restrictiva, lo que ustedes quieran. Ahora, ese evento, ese acontecimiento es inseparable del proceso. ¿Qué sería el proceso? La cantidad de otros acontecimientos que hacen que ese acontecimiento, el decreto sobre la restricción, se vincule a lo económico, a lo político, a los otros acontecimientos que le dan posibilidad de ser comprendido, ¿no? Entonces, la idea de que en historia es imposible hablar de hechos. Yo escucho mucha gente que dice, la historia no se puede estudiar a partir de los hechos, y que no, nadie estudia historia a partir de los hechos. Es imposible estudiar historia a partir de los hechos. Nosotros estudiamos historia como un proceso dinámico en donde los hechos componen procesos. Le voy a agregar un poco de complejidad. Y los procesos establecen un marco de estructuras. Estructura. ¿Qué sería estructura? Cuando pensamos la historia, yo les digo a ustedes, bueno, ustedes pueden identificar el periodo de las guerras civiles, ¿no? Ustedes me van a responder que sí, y entonces decimos, bueno, entre 1811 y 1853, o entre 1820 y 1880, según el evento que se elija, vamos a los eventos. ¿Cuál sería el evento? Y 1811, las primeras negaciones a la Junta de Mayo, las primeras rebeliones provinciales. 1820, la batalla de Cepeda. Dos provincias, Santa Fe y Entre Ríos, derrotan al director supremo de Buenos Aires. Nace la provincia de Buenos Aires. 1860, la batalla de Pavón. Buenos Aires gana una batalla contra el resto de las provincias que se oponían a Buenos Aires. 1880, Julio Argentino Roca, con un ejército, entra en Buenos Aires, derrota a Bartolomé Mitre y al resto de los porteños que no querían que el Estado Nacional tomara las decisiones centrales, que el Estado fuera uno y demás. Muy bien. Esos son hechos. La batalla de Cepeda, la centralización del 1880, las rebeliones tal o cual, la batalla. Bueno. Ahora, ¿el proceso cuál es? Guerras civiles en el marco de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Por qué las guerras civiles? Federalismo, unitarismo, recurso, navegación de los ríos, y la cosa se complica. ¿Cuánto ganaban esto? ¿De dónde la importación? ¿Con quiénes exportaban? ¿Quiénes se quedaban con la parte del León? ¿Qué caminos estaban abiertos? ¿Cómo se hacían las guerras?
y ya no hay un hecho, hay un proceso. ¿Cuál es la estructura? La estructura. Todo el mundo vivía de las vacas y de los caballos. Todos esperaban recibir las importaciones francesas, inglesas. Todo el mundo esperaba saquear al vecino, al otro gobernador. Entonces, esa estructura se puede pensar en términos de lo que pasó durante 30, 40 años. El proceso es la dinámica. La dinámica es estas guerras que estaban llevadas a cabo a partir de ¿qué? La necesidad de organizar el país de una manera o la necesidad de organizarlo de otra manera. ¿Quién tenía el poder? ¿Quién controlaba las aduanas? Y los eventos cambian. Un día gana uno, otro día gana el otro, un día hay una alianza para acá, otro día hay una alianza para allá. ¿Entienden? Entonces, acá Ansaldi nos plantea de nuevo un escenario que se enriquece. Evento o hecho, proceso, nosotros le vamos a agregar estructura. Y después hay algunas diadas más. Una que es muy interesante, que ya la charlamos, es la de continuidad-ruptura. ¿Cómo la podemos pensar de otra manera, continuidad-ruptura? Acá tengo a la compañera Aldana Espíndola que está a punto de dormirse. Estás a punto nieve. Me acuerdo de una propaganda que aparecía el profesor de historia y los alumnos hacían automáticamente. Bueno, a ver, Espíndola, póngale otro nombre a continuidad-ruptura. ¿Qué sería esto? Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Y para mí, por lo que dice acá Waldo, primeramente él toma como al historiador quien recrea principalmente, ¿no? No solamente estudiamos o estudia el pasado como algo que ya fue, sino que el historiador puede recrear en base a eso. Entonces habla también sobre la continuidad y la ruptura, y no sé cómo explicarlo. ¿Qué sería una ruptura, Aldana? Un proceso que rompe. La Revolución Francesa, por ejemplo. Si pensamos, por ejemplo... Tiene que ver con también lo del presente pasado, una continuidad. Y la ruptura es un hecho que genere violencia o un cambio. Un cambio, ¿no? Cambio. Quiebre que Es un quiebre. va a ser cambio. La Revolución Industrial. Cambio. Hay algún sociólogo que dice que toda la historia de la humanidad es una ruptura y continuidad, ruptura, continuidad, ruptura. Exactamente. Como un Ahora, proceso de revolución. No sé. Sí, es lo que hablábamos el otro día de el hecho relevante, digamos, sí, que produce ese cambio. bien. Vamos. La caída del Imperio Romano, por ejemplo, fue un proceso, no fue de un día para el otro. Ahí, Cristian, La Revolución Francesa también. ¿Cómo, Miguel Ángel? Que la Revolución Francesa también fue un proceso. Si bien se pone una fecha, hubo todo acontecimientos que llevaron a esa ruptura. O sea, hay una continuidad también en el tiempo. No es que ocurre el hecho y aparece abruptamente de la nada. Bien, bien. Esto Le llaman momentos de transición en la historia, ¿verdad? Transición. Muy bien, Karina. Ahora, vamos a parar acá. Lo que dice Waldo Ansaldi es, escuchen bien, porque por ahí dijeron, lo que Luis decía es, continuidad, cambio. A ver, no hay mecánica, no es mecanicismo. En toda sociedad hay cambio y hay continuidad. A ver si entienden. Aunque las cosas sean cambios profundos, hay niveles de la convivencia que siguen siendo los mismos. ¿Me explico, no? En todo proceso histórico hay cambio y hay continuidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir, profesor? Nunca hay un cambio tan profundo para que todo cambie. No. Se han visto pocos cambios en la humanidad donde todo cambia radicalmente. Todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Para que termino la idea. ¿Qué es todo?
¿Cómo producimos? ¿Cómo intercambiamos? ¿Cómo hablamos y nos comunicamos? ¿Cómo hacemos transacciones? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo idolatramos? ¿Cómo registramos? ¿Cómo adoramos? Los temas fundantes de la convivencia humana, la que le dan una concepción dura a cómo somos, difícilmente cambien por un evento. ¿Entienden? Digo Revolución Francesa, digo Revolución Bolchevique. ¿Qué tal profundidad tuvieron en todos los aspectos? Estudiémosla. Primero, no fueron un cambio que ocurre. Acá hay un problema. ¿Ocurrieron de golpe? No, no son abruptas. Son cambios profundos que pueden darse en oleadas a lo largo de un proceso que dura años. Por ejemplo, lo que decía Miguel Ángel, la Revolución Francesa, ¿cuándo ocurre? Y la verdad que los franceses venían de una deuda cojuda y primero tienen un periodo que no se estudia habitualmente, que es 1787 al 89. Ahí se preparó el tema. Los que se iban a rebelar se prepararon. La toma de la Bastilla es un hecho. Corrieron los sujetos más desarrapados, tomaron la cárcel. ¿Y qué pasó después? ¿Esa es la revolución? No. La revolución dura ¿hasta cuándo? Y en el 92, no, en el 93 corría la guillotina. Ya estoy hablando 1792, 93. Y después siguió la guerra, porque la revolución se quería exportar, pero los vecinos no querían que los franceses llevaran esa revolución porque iban a perder la cabeza. Obviamente esa guerra tiene a Napoleón. ¿Napoleón quiso? ¿Exportó la revolución? Sí. En parte sí, en parte no. ¿Cuánto dura todo eso? Y hay algunos que dicen 1815, cuando fue derrotado Napoleón. No, pero saquemos a Napoleón porque era emperador. Bueno, 1787, 1797. No, 97, 95. Bien, primer termidor. Se complica. Lo que está claro es que muchísimas cosas cambiaron. ¿Del todo? No. Después volvieron los que tenían el poder y lo volvieron al punto de arranque. ¿La Revolución de Mayo produjo un cambio? Sí. ¿Qué cambio? Político, social, económico, también. El resto, y cambió otro ritmo. Entonces, la profundidad del cambio, el tiempo que dura ese cambio, y si cambió todo. El ritmo del cambio también es importante. ¿Qué quiere decir ritmo de cambio? ¿En qué medida algo que se produce como un evento político, por ejemplo, yo digo hoy, todos los niños de 6 años deberán ser alfabetizados obligatoriamente, a los padres que no envíen a sus hijos irán a la cárcel? Supongan que fue así. ¿Cuándo terminan de ser todos los niños de 6 años realmente alfabetizados como manda la ley? A los 50 años. Así ocurrió en Argentina. Entonces, nosotros nos tenemos que acostumbrar a esa complejidad, ¿no? Los cambios son en realidad anticipados por transiciones, tienen distintas profundidades, pero lo que está claro es que hay cambios, porque si no, no hablaríamos de eras. Hablamos de una era, una época, otra época. Y lo otro, termino con esto, ¿cuál es la profundidad de ese cambio? La profundidad. Porque en algunos casos hablamos de revolución, en otros casos no hablamos de revolución. Sí, decime, Carla. ¿Carla eras? No. No, Sí. Aldana. ¿Se puede tomar como una ruptura, un golpe de Estado? Como un proceso que... De corte, sí, de corte. No, los procesos de corte hay que tratar de no valorarlos en principio. Digamos, una interrupción de la vía constitucional, en este caso lo que nosotros llamamos golpe, los que dan el golpe lo llamaban revolución. La connotación de la palabra, es decir, revolución, parece ser el término que explica que el cambio está hecho por los que quieren progresar, mejorar, imponer derechos para mayorías, mientras que el golpe parece ser retardatario, reponen el poder los que están en contra de los que quieren hacer cambios para las mayorías. Ese es el concepto más de sentido común que los argentinos adquirieron. Sin embargo, el peronismo, que es un nacionalismo popular, nació de un golpe. Pero Perón dijo que hizo una revolución. ¿A qué nos obliga? Bueno, a ver qué se decía antes, qué se decía después, cuál era el contenido del discurso, pero sobre todo qué pasó en la práctica.
qué hechos fueron consumados de ese cambio. Entonces la cosa ahí se hace compleja. Bien, en unos minutos vamos a ir cortando. Como ustedes se darán cuenta, no quiero aburrirlos, quiero que cuando el tema se agota me corten. Una pregunta, profesor. Sí, adelante, Luis. ¿Existió algún cambio que fuera tan profundo que se pudiera decir hasta acá y empezamos otra etapa? Sí, hay antropólogos que dicen que hubo... El sedentarismo, tal vez. Exactamente. Ese es un cambio, y sería a lo largo de miles de años y produjo un cambio en la estructura del ser humano prácticamente. Eso decía Miguel Ángel. Hay antropólogos que dicen que mirando al ser humano como género, digamos, desde que estamos en el planeta y somos estos ñatos, ¿no? Como digo yo, unos simios presuntuosos, bípedos. Bueno, ¿qué fue de nuestra vida? Y hace 250.000 años salimos de África y nos expandimos y fuimos exitosos. ¿En qué? Y bueno, extinguimos masivamente la mayor cantidad de especies que ya se ha extinguido en el planeta. Hay un autor que dice esto, ¿no? Éramos 6 tipos distintos de Anthropus. 6 tipos. Quedamos un par. Nosotros somos los representantes modernos de esa última mutación. Hace 250.000 a 200.000. ¿Qué hicimos? Extinguimos muchísimas especies, por la caza, etcétera, etcétera. Muy bien. Modificamos todo aquello que se pudo en el sentido restrictivo, es decir, extraíamos, recolectábamos frutos, raíces, hasta que hacíamos que un marco ecológico fuera prácticamente improductivo. Migrábamos. Ahora, esa etapa, escuchen bien, duró 240.000 años. Permítanme que haga una síntesis. 240.000 años. En un momento dado, cuando digo en un momento dado, se trata de algunos miles, entre hace 12.000 y 10.000, las cosas en el planeta empezaron a cambiar y maduró un modelo de selección de semillas que hizo que en algunos lugares del planeta, varios, 5 o 6 lugares, se estabilizaran grupos que empezaron a producir excedente. ¿Cómo se llamó esto? Sedentarismo unido a revolución neolítica. Así la palabra, revolución neolítica. Esta revolución, ¿qué produjo? En el marco de un par de miles de años, 3.000 años, piensen que antes hubo 250.000, lo único que hacíamos era correr animales y deforestar, ¿no? Y 1.000.000 de años antes lo que hacíamos era romper piedras y cazar bichos para evitar que nos cazaran los bichos a nosotros. En esos miles de años, 3.000, el planeta cambia completamente. En 1.000 se producen civilizaciones que tienen grandes obras arquitectónicas, que producen hechos de organización impensados. La aceleración de la historia con la neolitización o revolución neolítica permite que el hombre cambie radicalmente. Lo que somos nosotros hoy dependió de ese cambio. Este autor que les digo, este antropólogo, dice que habría que pensar y estudiar mucho más profundamente las razones por las cuales ocurrió esta revolución, que somos hijos de esa revolución. ¿Y qué otra revolución hubo? La industrial. Esa es una gran revolución. En el marco de, escuchen bien, 1730 a 1760, se la podría comprimir más, el planeta cambia radicalmente, radicalmente, y ya no somos nunca más los mismos. Esas dos revoluciones tienen tal profundidad que algunos años antes y otros años después, el escenario es bastante irreconocible. ¿En qué sentidos? En casi todos. En casi todos. ¿Esto qué significa? ¿Que toda la humanidad cambió a partir de la revolución neolítica? No, porque siguió habiendo bandas cazadoras, las hay todavía. Pero el conjunto planetario cambió ese ritmo. Hoy, ¿sigue habiendo gente que vive de espaldas a la revolución industrial? Sí, la minoría, están en algunas islas, pero el planeta cambió al ritmo de la revolución industrial. Entonces la tecnología actual sería otra revolución, profesor. Hay algunos que dicen que sí, pero lo que pasa es que dicen tanto. La globalización, la comunicación. Sí.
Y todo eso también hizo un mismo cambio como el anterior, o la anterior, porque nos transformó. Hoy estamos estudiando a través de Zoom o de NET. Pero yo te hago una pregunta. Todo esto que tenemos es posible gracias a la electricidad. Sin esa energía, entonces yo te digo, yo puedo llevar esto hasta Tomás Alva Edison o antes. Digo, esos niatos, ¿cómo pensaban? Y pensaban en la producción en serie, y pensaban en la energía producida a grandes caudales, y pensaban en un mercado ampliado. Eso todavía no cambió. Lo que sí hay algunos que dicen que a escala planetaria estamos en los últimos tiempos ya en un límite. Es decir, la era nuclear y la era espacial unida a la inteligencia artificial. Es decir, lo que vemos de ciencia ficción es, en algún momento, la informática unida a la cibernética, es decir, para decirlo, a ver, el nivel de cálculo que la energía eléctrica y la electrónica hacen con la informática permite que en algún momento un supercomputador admita que puede manejar un sistema complejo. Por ejemplo, ¿qué consumimos nosotros? Le ponemos todos los datos a la computadora. Entramos a Facebook, entramos acá, y de pronto vemos que los modelos nos empiezan siempre a ofertar las cosas que nos gustan. ¿Qué pasó? Le dimos tantos datos que la computadora empieza a procesar en función de lo que nosotros somos. Yo le pongo el dedo ahora al celular y me identifica, o le pongo la cara. Si mañana le ponen un chip a un ñato en determinada parte del cuerpo, ¿lo van a poder manejar? Pregunta, ¿en qué medida algo que sea autónomo del humano puede producir algo que nos transforme? Bioética. Empecemos a producir con nanotecnología tejidos que salven vidas, y de ahí a producir un nuevo sujeto que no sea producto de un nacimiento natural y producirlo en serie. Esto en algún momento era ciencia ficción. ¿En qué medida esa automatización y separación de un mundo artificial no manejado por los humanos es posible? Y hoy día dicen que es posible. Ahora, algunos otros decían que el corte es la escala espacial, que el hombre haya trascendido la escala planetaria y que tenga satélites y que colonice otros espacios. En fin, lo que está claro es que todo eso no lo podemos contar hasta que dé resultado otro modelo. Y hoy seguimos viviendo en ciudades con gobiernos que remiten a la Revolución Francesa, con un sistema productivo que remite a la producción en serie. Entonces, yo me quedo atado más bien a esto que les decía, ¿no? Me gusta pensar en esas dos revoluciones, pero sí está claro que muchos están diciendo que vivimos en el borde de otra era. Bueno, con gente, el proceso, por lo menos. Claro, sí, sin lugar a duda. No descarto nada de eso. Bueno, fue muy, muy agradable la charla de hoy. Me gustaría que hagamos esto, miren, de hecho, váyanle entrando a todos los textos que tienen por delante, y sería bueno que ustedes me traigan las dudas a medida que puedan avanzar. Sí, pásenme por WhatsApp los grupos con los que van a trabajar, quiénes son, los 4 o 5 eventualmente, y nos encontramos el miércoles que viene. Listo, gracias. Listo, Gracias a ustedes. Profesor, Profe. ¿qué hay que leer para la próxima? Hasta la próxima, profe. Chao. Ya se fue el profesor. Ah, se fue una. Preguntale por el grupo. Bueno. ¿Y ahora? Filo. Filo no tenemos. ¿Entendiste, Fabricio, todo? Lo único que sé es que una cantidad de laburo de perros. Demasiado libro para... me hacer una pregunta, yo no puedo asistir, no tengo problema. ¿Puedo levantar la mano ahora? Sí, Liliana, comentame, ¿qué te puedo ayudar? No, digo, Cristian. Da clase, Cristian. Dale, habla, que te escucho. No, esto es una ruptura continuidad. Ruptura continuidad. Mandó tantos conceptos que se me rompió la cabeza.
Folleto explicativo, Cristian, por favor, Fabri. No, ahora que Cristian tenemos va que a hacer hacer ahora una síntesis conceptual de todo. Dale, Cristian, por favor, iluminanos. ¿De qué disfrazamos? No, el esquema que yo le pregunté, que tiene que interrelacionar todo, cada ciencia con las otras ciencias. Y después la pregunta otra vez que hacía, de tal y tal y tal, interrelacionar con la ciencia. Le pregunté, le quería decir si era casi lo mismo. El tal y tal y tal me perdí, Cristian, no sé de qué habla. Bueno, tal. Así una cosa, Cristian. No, volar la casi, mierda ese cuadro que tenés ahí atrás, volar la mierda ese cuadro y empecé a escribir la pared. Empecé a dibujar ahí y le vas a dar forma rápido. No, le pregunté si era casi lo mismo, solamente que el otro esquematizado. A eso me dirigía. Sí, qué sé yo. Yo creo que hay que hacer algo parecido a lo que hizo él, tirándole un par de flechitas menos, porque si no, nosotros no podemos entender. ¿Verdad, Fabricio? ¿Vos entendiste lo que hizo él? Eso No, lo la verdad que la mayoría de las clases no voy mirando la pantalla. ¿Viste la película Laberinto? Algo así. No, pero más o menos me imagino cómo viene la mano. O sea, la explicación es muy buena, el tema es que es mucha información concentrada y a veces cuesta seguirle el paso. Si a vos te cuesta, imagínate a nosotros. No. Cuando captás una información ya empieza con la otra. Y pará, porque te va a explotar la cabeza. Llega un momento que te quedaste con lo anterior y bueno, pero bueno, vamos a ver qué sale. El tema es concentrarse en lo principal, tratar de hacer una idea básica de lo que dicen los textos y el resto saber que él lo ilustra, pero el tema es que la clase es 80% ilustración y 20% contenido. Entonces, contenido. ¿Sabes lo otro que pasa? Que yo veo, por ejemplo, acá te digo, el capítulo de España, Foresi, Sanjurjo, Ansaldi, Carretero, los videos de clase, digo, tendría que elegir un autor y analizarlo. Digo, no sé cómo cada uno arma las clases, pero por ahí vos te vas a decir, che, ¿leíste lo de fulano? ¿Leíste lo de Ansaldi? ¿Leíste lo otro, lo de Carretero? Y te empezás a perder, ¿viste? Leíste un poquito de cada uno y en realidad... lo ideal sería agarrar todos los textos, empezar a sacar las ideas básicas de cada texto y empezar a armar, no sé, Ansaldi le da prioridad a esto y a esto, a esto y a esto. Una vez que tengamos de todos los autores eso, tratar Está bien, pero tenés que leer uno por uno, no lo que te ponga a leer uno solo, donde se centra básicamente en algo. Sí, Cristian, eso sería lo lógico, pero ¿sabés lo que pasa? Con un docente del tipo de este muchacho, te va a preguntar en la página 27 del texto del Carretero, en la nota que está abajo, dice que dale que se lo hizo a mi mujer en un final, negro. Recién lo explicó Fabri, dijo que teníamos que poner de qué página habíamos sacado la información. A mi mujer le preguntó en una catedral de no sé dónde si había un dibujo de una flor de no sé qué de tipo. Mi mujer tenía, escúchame, fue abanderada del instituto, mi mujer. Tenía promedio 9.90, pero con él no. Claro. No, mira, en cuanto a lo que dice a las porque ¿sabes cuál es el gran problema que tiene? ¿Sabes cuál es el gran problema que tiene? Perdóname, es un mal docente. Y te explico por qué. Porque cuando el docente hace lo que hace él, le da tantos datos que después nadie lo puede seguir, el alumno no aprende nada. Es lo que hablamos de la didáctica. Las cosas que tiene que un docente cuando da clase, tiene que fijarse que lo que da esté lo suficientemente explicado, lo suficientemente fácil y lo suficientemente comprensible como para que el alumno... Bueno, es lo que hablábamos el otro día, enseñanza-aprendizaje. ¿Viste lo que dice que el árbol tapa el bosque? En este caso es el bosque que tapa el árbol. Sí, yo creo que, o sea, lo que tiene Madariaga es que tiene mucha información. A veces uno carece un poco de la información que él maneja. Y bueno, Fabricio, es complicado. En cada acto del colegio que yo tuve que ir y habló él, te juro que te dormías. Hablaba una hora y media en medio de un acto que tenía que durar 15 minutos. Bueno, qué grave. Arriba está grabando, ¿puede ser todavía la clase o se cortó?
Sí, no sé, igual no es un debate razonal de parte Sí, bueno, él Extra. quiere que debatamos, por eso te digo, No, no. en cuanto al detalle que decían de esa es una forma académica de hacer los textos o estudios. Por ahí en lo personal yo estoy más acostumbrado porque hago escrito y texto acerca de lo que es historia numismática o detalles que hacemos en los estudios y generalmente ponemos las referencias, ya sea por un número, que termina el texto de la oración y pone 1 y abajo pones 1. Sí, un pie de página. A ver, Claro, Einstein, yo- 1984, capítulo tanto, o página 24, libro, la historia de las Nereidas. Bueno, Después seguir haciendo vos el informe, o pones, hay dos formas, o lo pones arriba en el texto, como él dice, en un apartado, o lo numerás y lo abajo dice bibliografía utilizada, como que lo saqué. No, Eso es una eso yo forma lo más. entendí como una cita, porque realmente, o sea, si no tenés una Pero cita bien hecha, derecho de lo autor que también. tiene es que, Cuando primero es un que es trabajo. ilegal, porque es apropiación Claro. de la propiedad intelectual. Intelecto, sí. Y segundo, bueno, es lo correcto. Ese es un viendo problema. que- Vos no podés nombrar ni usar nada de otro. No Claro, podés usar seguro que fotografías que otro han usado sin nombrarlo. No podés No, sin hacer- citarlo, claramente. Es un problema eso. Citar las fuentes. Está bien, ¿Eh? o sea que no recuerdo si fue él Eso o no pasa fue. nada, sí. ¿Quién era ¿Sabés? el que hablaba de robar material sin legalmente? No, El de de filosofía. filosofía. Bueno, decía ¿Sabés robar material legalmente. ¿Sabés cuánto escribieron libros robándole a todos los demás? Bueno, yo Música soy también, abogado, letras. yo soy abogado. Me la paso leyendo No libros. te la pasás robando. Te la pasás Es una robando. copia de otro libro, pero ¿por qué? Porque es citar de citar de citar. Y yo no Claro. lo hago porque yo trato de hacer más simple la lectura cuando uno presenta un escrito. Pero yo conozco abogados que hacen escrito de 200 páginas, que es todo copiar y pegar de jurisprudencia, que no suma nada y que el empleado del juzgado tampoco la lee, porque sabe que es más de lo mismo y el juzgado ya Bueno, tiene... a lo mejor la idea es que no la lea. Exactamente, pero bueno, yo creo que lo que dijo en esta clase es más que nada apuntando a poder hacer un pie de página con una cita correspondiente para hacerlo como correcto, o sea, para hacerlo legal y para que tenga la entidad de una investigación, no es más que eso. Después en los exámenes yo creo que la idea, o sea, teniendo tanto material... Claro, eso nos va a llevar a hacer el sí de la nota. de todo. Yo le tengo mucho miedo cuando se empieza a hacer la guitarra, hermanos. No terminas más. Sí, pero bueno, qué sé yo. Fíjate una cosa, en el texto de didáctica que vimos, el del capítulo 6, son como 20 hojas, ¿no? Sí, Bueno, eran 20 bien. hojas. Esas 20 hojas se podían haber escrito en 2 hojas nada más. ¿Cuál texto? El de didáctica. De didáctica, ¿Pero de sabés por qué 20 hojas. escribieron Claro. 20 hojas? ¿Sabés por qué escribieron 20 hojas? Porque en el coso científico queda lindo que vos publicaste un paper de tantas hojas. En el boletín académico. En el boletín, sí, no, bueno, o en el encuentro. Claro. Sí, pero bueno, lo que tienen que ubicarse acá es que saber que nosotros, más allá de que cada uno tenga su profesión, su familia, haya terminado la secundaria, en el momento que estemos, sepa que estamos estudiando la carrera de historia. No venimos a hacer un compendio o un artículo académico, o sea, hay cosas que hay que apartarlo, o sea, como dijo Fabricio, eso a la hora de evaluar, de que vos pones un pie de página y demás, no te puede llegar a evaluar por eso. Nosotros estamos para contextualizar, estudiar, ¿me entendés? ¿Cuál es el fin de esto? Sí. Sí. Mira, yo no sé, viste. Hay cosas que no, bueno, que no me gustan mucho, pero ¿qué vamos a hacerle? Son así. Seguramente mis alumnos me putearían a mí también. Mira, yo abrí hoy por casualidad porque ni siquiera estaba ahí, estoy atrasado. Mira, yo encontré una manera de hacer los mierda en los finales. No Sin rendirlos. ningún tipo de problema. No rendirlos. Agarraba los libros, agarraba el problema que el libro tenía como ejercicio para mostrarte a vos. Sí. Por ejemplo, digamos, periodo de un péndulo. Está en todos los libros. Bueno, yo le tomaba exactamente ese problema. Te aseguro que como los libros no los habían leído, los hacía bolsa. Te aseguro, ¿eh? Che. Cuando empezamos a tomar sobre los ejemplos que tenían los libros,
El promedio de calificación bajó a 2. ¿Y porque era generoso nomás? Yo no sé cómo hace porque Marcela. no le podés poner 1, le tenés que poner 2 o 1. Y no le podés poner 0, porque Sí. a algunos hay que ponerle -5. Pero Claro. fíjate. ¿Qué te das Yo no cosa, sé cuenta. cómo Cris? hace, ¿No sabés yo no cuál sé era cómo el hace problema? El Marcela problema éramos con. nosotros los culpables, porque cuando al tipo empezó a cursar una materia que era cuatrimestral, le pusimos en la cartelera 15 libros que tenía que leer. No digo que no sé cómo hace Nadie leía Marcela nada. para Claro. estudiar, ser ama de casa y aparte con el gimnasio que tiene atrás. Digo, los tiempos, no sé cómo se ¿Cómo los reparten el día. Cristian, Debajo de ese Cristian, buzo ¿vos debe te haber acordás? algo Llegaste a armado. conocer lo que se llamaban los Por resúmenes la de duda, Lerú. no la hagan enojar. Mire que están en mi grupo, No la hagan enojar a Cristian, Marcela porque Hace se puede poner pectorales fea ahí. la, va a poner fea la ¿Llegaste cosa. a conocer los resúmenes Lerú? Vos sabés que no lo usa nadie ese gimnasio. Lo pusimos acá porque es la habitación Igual que donde... todos los gimnasios Te hago caseros. finales, Cristian, ¿eh? Tengo Cuando- cinta, tengo cuando yo estuve en el libreta, secundario, tengo. Cuando quieran vengan a usarlo. Cuando yo estuve en el secundario, vos ibas a comprar a algunas librerías lo que se llamaba el resumen Lerú. Lerú era el editorial. Por ejemplo, qué sé yo, matemáticas de tercer año, resumen Lerú, estaba todo ahí. Geometría o geografía de segundo. Ibas ahí, buscabas, preparabas el final con ese resumen Lerú que eran 20 vos hojitas. viejo tramposo sos vos, Sí. El otro día que teníamos miedo nosotros de saltar una página y vos me venías a contar eso ahora. Me venía con experiencia. Vos. No Fui a- había fui a visto Gu- el fui a Mirá, mirá Google. cómo es el gimnasio. Yo había ploteado la viaje porque digo, qué feo que se vea el gimnasio, che. ¡Ay, qué linda! ¿Cuánto tiene, Fabri? ¿Es un 1 año y bebé? medio. 1 año y Oh, medio. Pero la queremos hacer. Viene de la siesta, no quiere saber nada. Está. mi amor. Andá comprando telescopeta, lo único que te digo. Sí, ya. Yo tengo una de 17. No, La no, única yo que Ustedes tengo. pueden ser los profesores y las profesoras de mi hija, así que pónganse las pilas. Dale. Yo ya tengo 6 nietos, así que Me voy calculé. a acordar de así, vos saliste como tu padre. Y cuando yo me quise acordar, tenía 2 yéndose adentro de casa. No te No, preocupes. Una comiéndome de Acá la viejo de los padres y de los suegros. Fabri, ¿Querés que te decirle a tu cuente una? señora que cuando empiece tu Uno hija de la mis yernos secundaria me dice, ya está terminando después de la un año de carrera. estar con mi hija, Más o ¿sabes qué menos. te pasó? Aumenté 6 kilos. Sí, te comiste mi heladera, desgraciado. Bueno, Sí, chicos, no hay filosofía. No hay parece filosofía. que no. No hay filo, hay que leer nomás. Y Bueno, para mañana chicos. tenemos que, yo todavía no pasé el informe de didáctica, hasta mañana, ¿no? Para Mañana ponerlo. el renglón, los 8 renglones hasta mañana, ¿crees? Ya Y el cosa que hay que esquema no hacer. hace falta, ¿no? El esquema, alzarlo. El estrés No. es para compartirlo. No, en es clase. para vos. Es para vos, Listo. Cristian. Sí. Listo. Ah, Ya ahí cosa bajaron que hay que algunos hacer, igual. chicos. No Bueno, veo nada. chicos, Está Bueno, muteado, Luis, pero no importa. Yo los saludo. Para hacer 6 Cuídense, renglones, y nos vemos Cristian, mañana. las 3 primeras hojas de lo que leímos la otra vez te alcanzan y te sobran. sí, no lo pasé todavía, ahora me siento y lo hago. Pero hacerlo no vale a hacer que tengas un problema con la computadora, con internet o lo que sí, sea, sí. y te quedes No. colgado de la palmera, ¿eh? Escuchá, Luis, pasame cómo era el texto ese que hacían, el de Nerú, para hacer las Lerú, trampitas. resumen Lerú. Ahí, con ese contestamos todo. De las Nos 20 vemos, chicos. páginas. Cuídense. Bueno, chicos, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Noches a todos.